Bueno, familia, ayer concluimos que si quitábamos al diablo, la enfermedad se acabaría. Y concluimos con el pasaje de Santiago, el versículo 4:7, que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Correcto? Ahora pues vamos a entrar un poco en profundidad para entender cómo resistimos al diablo. Y la primera forma, lo primero que se debe hacer, el primer paso para resistir las acechanzas del enemigo, es que debemos asumir una posición de victoria. Miremos qué nos dice Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. ¿Quién la tiene? Yo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Aquí dice el que sigue pecando, ¿cierto? En la versión Reina Valera dice el que practica el pecado. Es del diablo, ¿sí? Porque el diablo peca desde el principio. Entonces, cuando uno está en pecado, ¿cuál es el pecado? ¿Recuerdan cuál es el pecado? No creer en el Señor Jesucristo. No creer en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ese es el pecado. Cuando uno está en pecado, es decir, cuando practica el pecado, es del diablo. Dice acá, el que practica el pecado es del diablo. Es decir, que cuando uno está en pecado, tiene un Señor, que no es Jesucristo. Ese Señor es el diablo, es Satanás. ¿Y cómo va a destruir uno a su Señor? ¿Cómo va a resistirse uno a su Señor? No es posible. Por eso es importante, y dice acá, continúa ese versículo, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora miremos qué dice Juan 1:7. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces aquí vemos que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado quiere decir que ya no le pertenecemos a Satanás, ¿cierto? Hay otro versículo en la Biblia que dice que el Señor nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Al limpiarnos de todo pecado la sangre de Cristo, ya no pertenecemos al diablo. Quiere decir que ya nuestro Señor no es el diablo. Ya no estamos sometidos al diablo. Quiere decir que el diablo ya no tiene poder ni dominio sobre nosotros. Ahora sí le podemos resistir. Y mire lo que dice Apocalipsis 1:5. ¿Quién tiene Apocalipsis 1:5? ¿Quién lo va a leer? Yo. ¿La chiquis? Bueno. Y de Jesucristo, Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Al que nos ama y al que nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. El Señor Jesucristo derramó su sangre por nosotros, nos lavó de nuestros pecados y al hacerlo nos libró del dominio de Satanás. Y lo hizo porque nos ama, ¿cierto? ¿Qué dice Colosenses 2:15? De esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Les avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Ok, esta versión dice despojando a los principados y a las potestades. Allá dice a los gobernantes y autoridades espirituales. Aquí dice que los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. O sea que Jesús triunfó sobre todas las huestes de maldad en la cruz, incluyendo Satanás, todos sus demonios. Él los exhibió derrotados en la cruz. O sea que ¿quién resultó vencedor? Jesucristo resultó vencedor. Entonces, para pasar de una posición, para asumir una posición de victoria y poder resistir al enemigo, lo que tenemos que hacer es entrar en Cristo, recibir a Cristo como nuestro Señor, quien con su sangre nos libró del pecado, nos limpió de nuestros pecados y al hacerlo nos libró de la autoridad de Satanás sobre nosotros. Cambiamos de señorío, ya nuestro Señor no es Satanás, sino nuestro Señor es Jesucristo. Y quiere decir que ahora, y al estar en Jesucristo, pues tenemos algunas ventajas, ¿no?
Mire las ventajas que son. ¿Qué dice 1 Corintios 15:57? Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo nuestro Señor. Gracias a Dios que nos da la victoria. En Cristo Jesús tenemos la victoria. En Cristo Jesús tenemos la victoria. ¿Sobre quién? Pues sobre los principados, los potestades que Jesús exhibió derrotados. Ahora, ¿qué dice Romanos 8? Los versículos 35 y 37. Romanos 8, versículos 35 y 37. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. La versión Reina Valera dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En medio de la tribulación, ¿somos qué? Vencedores. Más que vencedores. En medio de la angustia o la persecución, ¿somos qué? Más que vencedores. Más que vencedores. En medio del hambre, la desnudez, el peligro, la amenaza de muerte, ¿somos qué? Vencedores. Más que vencedores. Cuando nosotros estamos en Cristo, pasamos de una posición de derrota a una posición de victoria y somos más que vencedores sobre aquel que nos dominaba, sobre aquel que venía a destruirnos, aquel en el quien reinaba el pecado, que era el diablo. Entonces nosotros ahora, estando en victoria, siendo más que vencedores, tenemos un arma poderosa. Vamos a ver cuál es este arma. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Por eso, Dios le engrandeció al máximo y le dio un nombre que está por encima de todos los nombres, para que ante el nombre de Jesús todo se arrodille, tanto en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra, y para que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para que le den la gloria a Dios Padre. Nosotros contamos con una herramienta poderosísima y es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que en el nombre de Jesús, ante este nombre, que es nombre sobre todo nombre, toda rodilla se inclinará, tanto en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Toda rodilla se inclinará delante de Dios. No hay nombre como el nombre de Cristo. Ese es el nombre más poderoso. Y mire lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo que podíamos hacer en su nombre. Marcos 16, del 17 al 18. Dice así: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Estas señales seguirán a los que creen. ¿A los que creen en quién? En Jesucristo. En Jesucristo. Y en mi nombre echarán fuera demonios. ¿En el nombre de quién? De Jesucristo. En el nombre de Cristo echamos fuera demonios. En el nombre de Cristo dice, hablarán nuevas lenguas. Amén. En el nombre de Cristo tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Amén. ¿Sí? En el nombre de Cristo pondrá las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Amén. Tenemos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que dice Lucas 10, 19. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Nada les hará daño. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. El Señor nos dio la autoridad sobre todo el poder del enemigo. El enemigo tiene poder, pero nosotros tenemos la autoridad en el nombre de Cristo, ¿sí? sobre todo el poder del enemigo. Entonces ya para finalizar vayamos a Romanos 8:31. Dice la palabra: ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas?
Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios está con nosotros, si Dios está por nosotros, si Dios está a nuestro favor, ¿quién puede ponerse en contra nuestra? Nadie. El enemigo podrá venir a atacar, estará al acecho, porque así lo dice la palabra, para destruir. Él querrá poner enfermedad, él querrá poner miseria, él querrá poner duda, él querrá sembrar temor, él querrá hacer lo que sabe hacer, robar, matar y destruir. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién puede en contra nuestra? No lo puede. Esa es la primera forma para poder resistir al enemigo, pasar de una posición de derrota, de sumisión a Satanás, a una posición de victoria en Cristo Jesús. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque tú día a día nos guías con tu palabra y nos llevas de una posición de derrota a una posición de victoria. Ahora, Señor, sabemos que como hijos tuyos tenemos el poder sobre toda la autoridad del enemigo y que tenemos un nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ante el cual podemos echar fuera demonios, Señor. Si bebemos cosa mortífera, nada nos hace daño. Podemos coger serpientes, podemos echar fuera demonios, podemos poner las manos sobre los enfermos y ellos sanan, Señor. Y todo gracias a ti, Padre amado, porque tú nos has amado tanto que nos llevaste, nos libraste de la potestad de las tinieblas y nos trasladaste al reino de tu Hijo amado, al reino de nuestro Señor Jesucristo. Amado Señor Jesús, te damos gracias y te reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Creemos en tu obra redentora, sabemos que resucitaste entre los muertos y que estás en victoria sentado a la diestra de Dios Padre. Te damos las gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros al enviar a tu Santo Espíritu para guiarnos en nuestras vidas, para que sea nuestro ayudador, para que nos sostenga en los momentos difíciles, para que nos muestre tu voluntad, para que nos guíe por el camino que debemos de seguir. Te damos las gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.